empezamos el retiro convivencia o como lo queramos llamar, que en cualquier caso es, o al menos pretende ser, una preparación para, bueno, por un lado la vivencia del Adviento, en el que ya estamos adentrados. Por otro lado, son los días previos a la gran fiesta, a la gran solemnidad de la Inmaculada Concepción de nuestra Madre. Y bueno, pues es una de las fiestas marianas, yo creo que más hermosas y de mayor resonancia, ¿no?, de todo el año. Y luego al mismo tiempo el tercer factor que nos ha movido a tener estos días de reflexión, de encuentro, de fraternidad, de compartir, es la apertura del Año Santo de la Misericordia que Su Santidad el Papa ha convocado para toda la Iglesia. Como sabéis, el Año Santo comienza el próximo día 8 de diciembre, la solemnidad de la Inmaculada, y el día 13 de diciembre, el domingo inmediato, el Santo Padre ha pedido a los obispos de cada diócesis que abran la puerta santa en cada catedral, ¿no?, en cada templo, el primer templo de cada diócesis, pues unidos a sus diocesanos. Y para abrir esa puerta, pues es para lo que vamos a intentar tener estos días de reflexión, de fraternidad, de compartir, de oración, y ver cómo tenemos que enfocar esa apertura de esa puerta y qué significa, ¿no?, exactamente, o qué significado debería tener para un creyente. Nosotros, las monjas como carmelitas samaritanas y todos los que habéis venido a participar de nuestra espiritualidad, ¿no?, sois samaritanos de corazón, todos los demás, pues tenemos que prepararnos para abrir la verdadera puerta santa, ¿no?, la única verdadera puerta que importa, que es la del corazón de Cristo, ¿no? La misericordia, el año de la misericordia, viene de ahí, brota de ahí. O sea, la única fuente de misericordia verdadera y real es el corazón de Jesucristo. La misericordia del Padre se derrama a través de la humanidad del Hijo, ¿no?, del corazón del Hijo, y la puerta que tenemos que abrir y por la que tenemos que pasar y en el templo en el que tenemos que morar, pues es el corazón de Jesucristo. Entonces, pues estos días van un poco orientados a ello, ¿no? Para no rayarme ni rayaros ni hartaros, hemos pensado que no todas las charlas las voy a dar yo, primero porque ya estoy muy lista, segundo porque se me agotan los temas y tercero porque también es bueno que yo escuche, ¿no?, porque tengo que aprender a escuchar también, y si no se me puede olvidar cómo se escucha, ¿no? Entonces, todavía no tenemos muy definido el orden por cuestiones técnicas internas, pero la Madre Pilar va a dar también algunas charlas, o al menos alguna charla, el Padre también, y luego algunos corazones samaritanos que no son carmelitas samaritanas nos van a contar libremente, ¿no?, a compartir. Esto es una cuestión de compartir, pues lo que el Señor ha hecho con ellas y cómo han llegado a ser corazones samaritanos y por qué de alguna manera han llegado hoy aquí, ¿no? Entonces eso serán Inma mañana a las 2 de la tarde, no os lo perdáis, promete ser emocionante. Y Ángel, sobre todo es novedoso, es una primicia, porque yo ya estoy un poco aburrida de ver monjas, entonces pues oír a alguien diferente, ¿no? Y Angelines la he engañado para pasado mañana. Las pobres se han quedado así como sí, ¿verdad? Entonces no he podido decir más ya. Entonces, bueno, que sepáis que lo vamos a hacer un poco entre todos, ¿no?, cada cual aportando lo que pueda, y que cualquier persona que quiera participar o decir algo o compartir algo, pues si no tiene más que decirlo, y somos todo oídos. ¿Cuándo? ¿Cuándo he dicho? Cuando queráis. Tú, Antonio, ¿quieres contar algo? Nos lo dices, buscamos un grupo. Cuando sea. Hombre, pero nos avisas para organizarlo. No, con orden, quiero decir que no ahora. No, ahora no, con orden. Tú nos avisas. ¿Cuándo va a ser? ¿Mañana? Mañana a las 2, Inma. Vale. Vale, y pasado mañana a las 2, Angelín. Pero vamos, si hay más gente. Elena me envía el horario, me ha dicho que Elena me envía el horario. Vale, Elena se ocupa. Venga. Y entonces, dicho esto, pues iniciamos un poco
el camino, ¿no? Si hay algo, yo he pensado mucho que decía y que no os decía, entonces digo, bueno, en torno a la misericordia, porque además hace poco iba a decir, quemé el tema con la bienaventuranza de los misericordiosos. Digo, si llego a saber esto, cambiar el orden de las bienaventuranzas, ¿no? Y la dejo para hoy. Pero gracias a Dios tenemos ahora mismo un Papa cuyo magisterio es hermosísimo y es bellísimo, ¿no? Entonces, yo, de todas las cosas que he visto del Papa Francisco, todo me toca mucho. Pero quizá de lo que no me canso, y si no lo conocéis os recomiendo que os pongáis ahí, es Evangelii Gaudium, ¿no? La alegría. O sea, si hay algo característico del Papa Francisco, es la alegría, el gozo, lo positivo, la sonrisa, la buena cara, y sobre todo él habla continuamente del gozo del Evangelio, de la alegría del Evangelio. Entonces empecé por tomar textos, que es de lo que voy a comentar, de Evangelii Gaudium y de la bula, ¿no? De la bula de convocación del Jubileo de la Misericordia, que se titula Misericordiae Vultus, el rostro de la misericordia, ¿no? Y lo primero que nos dice el Papa es que con Jesucristo, y con Jesucristo que viene siempre, nace y renace la alegría, ¿no? Y es una alegría que siempre es nueva, que siempre es fresca, que comunica y se comunica, o sea, que se esparce, que no se puede guardar, ¿no? Y una de las cosas de las que nos advierte el Papa es que tengamos cuidado, ¿no? Porque el gran riesgo de los creyentes es creer que ya nos lo sabemos todo, que ya lo tenemos todo colocado, todo en orden, y perdemos la capacidad de la sorpresa y en consecuencia la capacidad de la alegría, y empezamos a convertirnos en hongos, en setas, y si hay algo bruto en esta vida es un hongo, ¿no? O sea, la vida de un hongo una vez que crece es que no echa ni hojas, o sea, se instala, chupa y se acabó, ¿no? Pues el gran problema de la vida espiritual es que, o de la vida interior, es que a veces se encierra en, estos no son problemas, es tristeza, ¿no? Que es lo contrario a la alegría, se encierran intereses, en fines, en el que ya al final uno utiliza, manipula la propia vida espiritual, la propia vida interior, para sus propios fines, para sus propios intereses, y entonces ya ni se escucha la voz del Señor, ni tiene cabida el hermano, ni tiene cabida el amor, ni tiene cabida el Evangelio, y por supuesto deja de sentirse el entusiasmo y la alegría y la ilusión por hacer el bien, ¿no? Por vivir el Evangelio. Y los creyentes pues corremos ese riesgo, ¿no? Por eso es importante de vez en cuando, como hacemos ahora, pararnos, a hacer un paréntesis en nuestro lío diario, en nuestro devenir, en nuestras actividades habituales, hacer un paréntesis y sentarnos y pararnos para renovar nuestro encuentro personal con Jesucristo, que es el fin de estos días. Y si por lo menos, dice el Papa, no renovamos nuestro encuentro personal con Jesucristo porque no nos encontramos con Él, sería triste, pero podría suceder, al menos que tomemos la decisión de pararnos para dejarnos encontrar por Él, ¿no? Él viene, ¿no? Y Él viene a nuestro encuentro. Entonces es importante que no seamos una diana móvil. Estemos quietos para que pueda atinar, ¿no? Un chiste de un hombre que corría por el mundo, buscando a Dios, iba por aquí, iba por allá, subía por arriba, bajaba, leía libros, escuchaba conferencias, veía películas, estudiaba cursos, hacía retiros y buscando a Dios, y no lo encontraba. Y seguía buscando a Dios. Y un día el hombre se cansó, se paró y ya por fin Dios le pudo alcanzar. Estaba agotado, Dios te perseguía. Entonces, tenemos que tomar la decisión firme de dejarnos encontrar por Él, ¿no? Y claro, esto que digo que parece muy inofensivo, tomo la decisión firme de dejarme encontrar por Jesucristo. Es bastante arriesgado. Parece una cosa muy simple, no. Es muy arriesgado porque si Jesucristo te encuentra, te va a cambiar la vida. Y no es que te vaya a fastidiar, porque no te fastidia,
pero sí te va a descolocar, te va a dar la vuelta a muchas cosas, y lo que tú tenías ordenadito de pronto está patas arriba, y ni tú mismo te conoces, ¿no? Y ni tú mismo te entiendes. Pero yo creo que vale la pena correr ese riesgo, por una sencilla razón. Y esto lo puedo decir por experiencia propia, ¿eh? A mí se me desbarató la vida cuando hacía 17 años que la tenía súper ordenada. Oye, lo tenía yo todo controlado, en orden, más bien. Era una monja más maja, todo bien, en la flor de la vida. Ya había pasado los sopitiponcios estos de los postulantados, noviciados, que no profeso, qué tal. Asentada, una monja profesa, joven, todo colocado en orden. Oye, la vida por delante para servir al Señor y a la comunidad. Y de repente, pues, cometí el error de ponerme un día a tiro. Oye, como dispara, ¿no? Genial. ¡Pum! Todavía me estoy recuperando, estoy convaleciente de aquello, ¿no? Y ya han pasado 13 años. Y todo lo que yo tenía ordenado y colocado, pues se descolocó en muy poco tiempo. Y cuanto más intentaba yo volverlo a colocar, que esto es un desconchón, lo pinto, lo lijo, aquí se me desmontaba todo por todos los lados, hasta que ya un día me rendí y dije, vale, venga ya. Entonces, pues bueno, me desmontó el chiringuito, pero totalmente. O sea, de pronto vi que no tenía tejado y dije, ahí va, pero es que detrás del tejado había cielo, yo no lo sabía. Porque como lo tenía todo tan colocado, no sabía ni lo que había. De pronto ya no había ventanas, entonces me asomé y descubrí que había un montón de cosas, ¿no? Y como yo tenía todo tan colocado y estaba dentro de mi orden y de mis esquemas, pero bien, ¿no? O sea, el plan que yo tenía hasta ese momento era bueno, pero me estaba perdiendo el plan mejor. El plan mejor suele significar que uno tiene que arriesgar, que le desmonten todo el chiringuito, y cuando no te quedas sin ninguna pared, ves que detrás de tus paredes hay mundo, ¿no? Y mundo bueno por descubrir, y un montón de cosas, de gente, de personas. Luego también es verdad que te quedas en imperio y cuando llueve te cagas. Pero si no arriesgas, no te arriesgas a la granizada, pues si no fuera agua, si no te arriesgas a la granizada, no te rías. A ver, Pilar se ríe. Si solamente te cae el agua, dices, pues bueno, es agua al final. No, es que a veces caen granitos y a veces de estos gordos, plonk, plonk, ¿no? Y dices, caray, esto me pasa por no tener techo. Yo antes, cuando pasaba esto, me refugiaba debajo de mi techo y vivía, vamos, ya podían caer granitos, rayos y centellas, me daba igual. Pero claro, no tenía rayo, no tenía centella, no tenía granitos, no tenía chichones. Pero no veía nada. O sea, mi universo estaba limitado. El quedarte en la intemperie, correr ese riesgo, supone que descubres un montón de cosas maravillosas y preciosas, pero el día que llueve te enoja y el día que hay granizada, chichones, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el que arriesga por el Señor, no ríais, me da la risa, estas cosas lo están pasando en grande. El que arriesga por el Señor no se ve defraudado nunca, ¿no? Y cuando tú das un pequeño paso hacia Jesús, descubres, y esto es muy bonito, y lo dice así el Papa, y es verdad, que Él te estaba esperando hacía muchísimo tiempo con los brazos abiertos. Y lo único que has hecho ha sido dar ese pequeño paso, ¿no? Pues ese paso hay que darlo. Y no hay que tener miedo. Punto primero, si alguien tiene miedo, pues mal. Muy mal. O sea, sobre todo que lo va a pasar muy mal aquí estos días. Aquí nos voy a pasarlo muy bien. Entonces, el miedo lo dejáis en el maletero del coche, lo sacáis fuera. O sea, el miedo no sirve para nada. El miedo es un rollo que no es real, pero que es el principal enemigo de la vida espiritual, mucho peor que el demonio. Ah, sí, peor que el demonio, sí, porque por lo menos el demonio existe, el miedo te lo inventas tú, o sea, no es real, es subjetivo. Y el miedo paraliza la vida espiritual lo que no os podéis ni imaginar. O sea, es que el miedo ya no es vida espiritual, ni vida humana, ni vida de nada. Es que no, el que tiene miedo no vive, sobrevive como puede al miedo que le está asfixiando, ¿no? Y no estamos llamados a eso, estamos llamados a vivir, ¿no? Y vivir en plenitud. Y es el momento de dejar fuera el miedo, la mentira del miedo, el engaño del miedo, y dar este paso hacia Jesús, descubrir que nos estaba esperando con los brazos abiertos, y decirle, dice el Papa, que hay que rezar esta oración. Señor, me he dejado engañar. De 1000 maneras escapé de tu amor. Pero aquí estoy otra vez, para renovar mi alianza contigo.
Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor. Acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Lo del una vez más también es muy importante, porque creemos que con hacer esto una vez, si es que esto yo ya lo hice una vez, bueno, pues lo vuelves a hacer, porque como te has vuelto a salir de los brazos redentores tendrás que volver. O sea, si somos bobos y de estar en el regazo del Señor nos empeñamos en caminar solos, bajarnos de su regazo y empezar a montarnos la vida por nuestra cuenta y bueno, pues, las cosas que hacemos mal, ¿no? Pues habrá que dar la vuelta y volver. Entonces, una vez más, todas las veces que haga falta, hay que volver al brazo redentor de Jesucristo, ¿no? Él es el único redentor del hombre y Él es el único que de verdad, y esto no lo digo una frase hecha, es que es la verdad. Él es el único capaz de hacernos felices. Todo lo demás es un timo. Que no nos timen, que es mentira. No, la felicidad solo está en Jesucristo. Y el que la busca fuera de Jesucristo, la busca equivocadamente. Y antes o después esperemos que caigan la cuenta de su error, ¿no? No hay felicidad posible fuera de Jesucristo. Y yo esto lo afirmo delante de quien haga falta. Ya, pero en otras religiones, mira, que yo ahí no voy a entrar. Cada uno tiene su proceso, tiene su momento, Dios le irá llamando. Pero la felicidad y la plenitud y la vida verdadera están en Jesucristo. Y solo en Jesucristo. Y si os quieren vender otra cosa, os están intentando timar. Es mentira. O sea, esto hay que afirmarlo con rotundidez y sin miedo, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, hay que respetar, sí. Una cosa es respetar lo que hagan los demás y otra cosa es tener las ideas claras. El único redentor del hombre y la única felicidad posible tiene nombre y es Jesucristo, ¿eh? Y ahí es donde vamos, ¿no? A traspasar esa puerta, la puerta de la humanidad de Cristo, de sus entrañas, de su intimidad. Es la verdadera puerta santa. Las demás puertas santas son simbólicas. Y el abrirlas, y más en este año de la misericordia, significa abrirnos a la misericordia. Y abrirnos a la misericordia significa abrirnos al hombre que es Jesucristo. Esto que nos quede claro. Abrirle la puerta a Él porque viene a los suyos. Y los suyos somos tontos y otra vez no le recibieron. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Bueno, pues a ver si por lo menos nos enteramos de que viene y de que hay que recibirlo, ¿no? Muchas veces no lo hemos recibido. Pues sí, todos, ¿eh? Todos aquí, nadie está libre de decir, yo es que lo recibo siempre que viene. Pues yo desgraciadamente no. Porque claro, uno de los problemas que tiene el Señor, del que yo me quejo, pero tampoco sirve nada porque Él sigue a su bola, es que como viene disfrazado de tantas cosas, a veces viene y no me entero. No me entero. Se disfraza de circunstancias, de personas, de momentos. El elenco de disfraces es impresionante. Y claro, llega un momento que dices, mira, Señor, adivinarte me resulta muy difícil. Pero también es cierto que si tú vives en esa disposición de recibirle en cada acontecimiento de tu vida, la gracia de Dios no te va a faltar. La cosa es que, bueno, pues todo esto se dice, es muy bonito decirlo, yo lo digo, que yo lo diga no quiere decir que siempre lo haga, pero sí que hay que intentar hacerlo, ¿no? Y es el único camino de verdad. Y tenemos que agarrarnos a ese amor misericordioso, infinito e inquebrantable, porque es el único tesoro que nadie nos podrá arrebatar. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Nadie. Ya nos lo dice San Pablo. Es que nada, ni nadie, no hay fuerza humana que nos pueda separar del amor de Cristo. Ni fuerza, iba a decir, no solo humana, ni principados, ni potestades, o sea, ni siquiera angélica, ni el ángel malo tampoco nos puede separar del amor de Cristo si yo no quiero. Solamente yo mismo, libre y voluntariamente, puedo separarme del amor de Cristo. Y nos tenemos que agarrar ese amor porque, como os digo, ese amor nos otorga una dignidad única que no tiene nadie más en la creación que el hombre.
y el hombre redimido. Mirad, cuando se habla de la dignidad del hombre, ¿no?, y de los derechos humanos y todas estas historias, a mí me parece fenomenal. Bravo por los filántropos. Pero hay que ahondar. La dignidad del hombre no viene porque un día la ONU proclamó los derechos humanos. Que además luego se los saltan. Los proclaman porque queda bonito, ¿no?, escribirlos, leerlos. Los derechos humanos, que nadie tiene idea de cuáles son. Y los que sabemos como fundamentales, luego los atropellamos tranquilamente. Los mismos que luego vienen y se los cargan uno detrás de otro, ¿no? Pero bueno, el hombre es así, somos así, ¿no? Pero la dignidad verdadera, ¿de dónde le viene al hombre? De tener un destino eterno. Y un alma creada a imagen de Dios. Y ese alma creada a imagen de Dios tiene una dignidad infinita, porque el mismo Dios, en su encarnación, ha querido tener un alma humana. Jesucristo, en cuanto hombre, tiene un alma humana, también creada a imagen del Padre, ¿no?, a imagen de Dios. Y nuestra dignidad viene de que el amor infinito de Dios nos ha redimido y redimiéndonos nos ha hecho hijos. Yo no soy cualquier cosa, soy una hija de Dios. Por eso cuando viene gente protestando y quejándose y diciendo ¡ay, soy una mierda!, mira, un tortazo bien dado, porque vamos a ver, tú le has costado a Jesucristo toda su sangre. Ha muerto y resucitado por ti. Si tú eres tonta, ese es otro problema, el tonto. Ese es otro tema, ya lo arreglaremos. Pero tú tienes un alma redimida por Cristo, creada a imagen y semejanza de Dios, que te confiere la dignidad de hijo de Dios. Frente a toda la creación, tú eres hija de Dios o hijo de Dios. El resto de la creación es criatura de Dios, pero hijos solo somos los hombres, hombres y mujeres. Y esa dignidad tenemos que tenerla en cuenta y valorarla. Y nunca renunciar. Y nunca, y ojo al dato, jamás declararnos muertos, pase lo que pase. Esta persona no tiene remedio. Mentira. Todo el mundo tiene remedio. Ese es uno de los grandes engaños, ¿no?, de las grandes mentiras del demonio. No tiene arreglo. Todo el mundo tiene arreglo. Todo el mundo tiene remedio. A veces puede ser que ese remedio no sea según nuestros planes o no corresponda bien con nuestros baremos, ¿no? Pero todo ser humano tiene remedio. Y esta mañana, cuando hemos leído en misa el Evangelio, digo, date, para el retiro de esta tarde. Primero, el Señor se compadecía. Y al Señor le compadece vernos perdidos, como ovejas sin pastor, extraviados, confundidos. Eso a Él le conmueve, ¿no? Se compadece porque nos ve extenuados, abandonados. Y como es tan bueno, nos abre, ¿no?, su humanidad, su intimidad, su corazón, la puerta de su corazón, para que entremos ahí a refugiarnos, ¿no?, a cobijarnos, a descansar. Y dice, llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos. A nosotras también, a nosotros también. Pueden pensar que soy pretenciosa, me da igual lo que piense nadie. Aquí no estamos para apuntar bajito, o sea, para gente mediocre y que no aspira a nada, pues ahí, así. ¿Vale? Aquí estamos porque efectivamente tenemos el ego muy levantado
y aspiramos a grandes cosas, no a tonterías, ¿vale? O sea, para tonterías, te digo que no, nosotros somos excepcionales, fenomenales y estupendos. Eso lo tenemos que tener claro. El otro día me mandaron una foto que decía muy divertido, no sé qué, y al final decían, los católicos somos guapos y todos sabemos que lo somos. Pues algo así, ¿no? Los samaritanos somos estupendos y todos sabemos que lo somos. Y si no lo sabíais, ya estáis enterados, ¿no? No estamos llamados a cualquier idiotez, sino a expulsar los espíritus inmundos, y hay un montón, y no os podéis imaginar cuántos, a curar toda enfermedad y dolencia. Sí, oye, tú te lo has creído, no me lo he creído. O sea, nosotros somos, efectivamente, así visto, que somos un grupillo, buena gente y tal, pero no daríamos para mucho. Pero nosotros, con el Espíritu Santo, somos mayoría absoluta. Y con el Espíritu Santo lo vamos a hacer. Expulsar espíritus inmundos. Y tenemos trabajo, o sea, aquí no hay paro, no hay problema, o sea, ni desempleo. Necesitamos empleados, ¿vale? Expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Y dice, a esto los envío con estas instrucciones. Atención, a ver qué hay que hacer. Deberes. Id a las ovejas descarriadas de Israel. ¿Dónde están esas? En cuanto salgas a la calle, muy bien, o sea, sin problema. Id y proclamar diciendo que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos. Bueno, está dificilillo, pero bueno, tampoco está muy bien. Resucitar muertos. ¿Y cómo? Pues si él dice es que se puede hacer, es que hay que hacerlo. No os ríais, que esto es en serio. Hay gente muerta y la hemos resucitado. Hay otros que son muertos, muertísimos y ni tu tía. Pero bueno, se sigue intentando. Limpiad leprosos. Hay cantidad de leprosos ambulantes por todas partes. Sí, porque la lepra más penosa es la del pecado, ¿no? Y echar demonios. Bueno, el demonio yo creo que hace tiempo que se fue. Nos tiene bastante miedo. Y si no, pues tenemos a la Madre Pilar los jueves. Es la exorcista oficial del grupo, ¿vale? Tenemos exorcista oficial. O sea, de eso capitanea. La sección de echar demonios, capitana la Madre Pilar. O sea, tiene además ya con el corazón de Jesús todo preparado, entonces sácalo. Pues. Lo que tengo yo duda es si es que no lo llevamos a sacar, pues es que son distintos los que va sacando. Ahí va, bueno. Como son legiones, entonces, pero vamos, quiero decir que aquí estamos equipados, pero que lo de los demonios no es tan complicado porque ya tenemos una Madre Pilar en ello. Tenemos que centrarnos en resucitar muertos, limpiar leprosos y cuidar enfermos. Y sobre todo una cosa, lo que se nos ha dado gratis, hay que darlo gratis. Y sin medidas, ¿no? Y sin miedo. Y en este tiempo de Adviento hay una invitación constante a la alegría, ¿no? El gran saludo precioso con el que empezó todo, que oyó la Virgen, fue alégrate, Jaire, ¿no? Alégrate, llena de gracia. ¿Por qué? Pues porque si el Señor está contigo, no tienes ningún motivo para no estar alegre. Uy, si yo te contara todas las cosas que me pasan, así te quería ver yo y en mí. Y si empezara yo, bueno, así, ya, mejor no empiezo, ¿no? A contar. Pero es que me pueden pasar tropecientas mil desgracias. Pero no por eso voy a perder la alegría. Seré una desgraciada alegre. Sé que estoy toda desgraciada, pero tú alegre. Pase lo que pase, alégrate, ¿no? Y hay veces que digo, hombre, no podemos decir burradas y menos burradas teológicas. No se deben decir. Pero alégrate llena de gracia, sí, porque aunque no soy llena de gracia en el sentido de plena de gracia como lo fue María, solo ella sí es llena de gracia. Yo estoy llena de gracia porque estoy llena de regalos. Dentro de mi pequeñita capacidad, el Señor me ha llenado de gracia, me ha llenado de bendición, me ha llenado de regalos. Luego, el saludo del ángel es para mí, alégrate llena de gracia. El Señor está contigo. Es que eso es muy gordo. Pues si el Señor está contigo, 3 pitos que me importa el resto. Y tengo que estar alegre, ¿no? En el Antiguo Testamento nos encontramos preanunciada ya la alegría de la salvación, ¿no? Que va a ser desbordante en tiempos mesiánicos.
Tenemos, nos cita el Papa en Evangelii Gaudium, sobre todo 3 profetas, ¿no? 3 profetas que son los grandes profetas del Antiguo Testamento, que salen bastante en la liturgia del Adviento, anunciando la alegría, ¿vale? El primero en mencionar es Isaías. Isaías es muy bonito porque Isaías 9:2 se dirige al mismo Mesías, ¿no? Isaías es el gran profeta de la era mesiánica, el que nos está continuamente anticipando cómo va a llegar el Mesías y qué va a pasar cuando el Mesías llegue, ¿no? Y en el capítulo 9, versículo 2, Isaías se dirige al mismo Mesías y le saluda con regocijo, ¿no? Le saluda con alegría y dice: tú multiplicaste la alegría, acrecentaste el gozo. Se lo dice a Jesús, ¿no? Al que viene. Y después nos dice a nosotros, a los habitantes de Sión, que le recibamos con canto, con cantos, con gozo. Dice: dad gritos de gozo y de júbilo. Isaías 12:6. Y por último, el profeta dice que aquel que ya ha vislumbrado lo que va a venir, la alegría del Mesías que llega, esto es muy adviento, lo que tiene que hacer es lo siguiente: súbete a un alto monte, alegre mensajero para Sión, clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén. Isaías 49. Y por último nos dice quizá una de las cosas más bonitas, ¿no? Cuando Isaías empieza sus capítulos de la consolación, ¿no? El Mesías es la consolación de Dios para su pueblo. Y en Isaías 49:13 leemos: aclamad cielos. Invita a toda la creación, ¿no?, a participar de ese gozo. Aclamad cielos y exulta tierra. Prorrumpid montes en cantos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus pobres se ha compadecido. Y en eso estamos, ¿no? Es lo que estamos viviendo, celebrando. Llega la consolación de Dios, pero hay que acogerla, ¿no? Hay que abrir los brazos para recibirla. De la misma manera, Zacarías 9:9 nos invita a dar vítores y a exultar de alegría porque viene nuestro Rey. Y Sofonías nos muestra a Dios como centro luminoso de fiesta, de alegría, de gozo. En Sofonías 3:17 leemos: tu Dios está en medio de ti, poderoso Salvador. Él exulta de gozo por ti, te renueva con su amor y baila por ti con gritos de júbilo. Son imágenes, pero qué bonito pensar que Dios exulta por mí, que Dios baila por mí. En definitiva, que Dios se alegra por mí. No sé si lo habéis pensado alguna vez, pero esto que os voy a decir ahora no es una frase bonita, es verdad, y además lo dice la palabra de Dios. A Dios le hacemos ilusión. A Dios le ilusionamos. Pero yo, ¿cómo me voy a hacer ilusionar? Tú me has visto a mí despacio y digo, sí, y Él te ha visto mucho mejor. O sea, no hay ningún problema. Pues con todo eso, es que no tienes ni idea de cómo soy yo por dentro. Si supieras mi falta que nos hace, nos da igual. El que tiene que saber, sabe. El que está dentro de ti, te sondea y te conoce, sabe. Y a Él le haces ilusión. Alegría encontrará tu Dios contigo, ¿no? Nos dice en otro lugar del Antiguo Testamento. Y por último, nos dice el Papa, cita una cosa que yo no había reparado nunca, pero es una preciosidad. Sirácida 14. Dice el Papa a propósito, bueno, lo cita en Evangelii Gaudium, y yo lo digo a propósito del retiro convivencia que iniciamos, ¿no? Dice: hijo, libro de la sabiduría,
En la medida de tus posibilidades, trátate bien. Eso lo pone la palabra de Dios. O sea, todos estos que vienen con las tesis sacudiendo a todo el mundo diciendo que hay que machacar a todo lo que se equipara. No. En la medida de tus posibilidades, quiere decir que no puedes comer caviar, ¿vale? En la medida de tus posibilidades, trátate bien. No te prives de pasar un buen día. No hay que vivir toda la vida chinchados. Algunas veces sí hay que chincharse un poco y tener unos mínimos principios ascéticos. Pero Dios quiere que seamos felices. Dios no se complace en vernos triturados, machacaos, jorobaos. No, no, no. Dios es un Padre tierno y quiere que en la medida de nuestras posibilidades nos tratemos bien y pasemos un buen día. Sirach 14, 11, 14. No hay que vivir machacado. En ningún sitio de la Biblia yo lo he leído. Es más, aquí se nos indica justamente lo contrario. El Evangelio invita insistentemente a la alegría. El Adviento es el tiempo de la alegría. Es verdad que durante muchos años, yo al menos lo he oído así, ¿no? Y en catequesis, en retiros, en cosas, se veía que el Adviento es el tiempo de la esperanza. Sí, sí lo es. Pero cuando una persona tiene alegría, tiene esperanza. El Adviento ante todo es el tiempo de la alegría porque viene a salvarnos. Viene aquel que va a eliminar para siempre el llanto, el dolor, la muerte. El Adviento es el tiempo de la alegría. Y Jesucristo tiene capacidad de hacer que brinquemos de gozo. Ya, ahora. Él, desde el seno de su madre, hizo brincar a Juan en el seno de la suya. Era Adviento. Todavía no había nacido. Y Juan saltó de gozo con la presencia de Jesús en el seno de su madre. No le pudo ver, no le pudo abrazar. Le intuyó, como le intuimos nosotros ahora. Y en el seno de nuestra madre, la Iglesia, tenemos que brincar de gozo. Viene María, viene la Inmaculada y trae el don de Dios. Trae el Evangelio en su seno. Trae la buena noticia de que Dios nos ama, de que hay misericordia, de que la redención llega. Y ese gozo que ella trae, esa noticia, ese Evangelio, esa buenísima noticia que trae en su seno, cada vez que nos acerquemos a la Virgen en este Adviento o la contemplemos, tenemos que brincar de gozo, como brincó el Bautista en el seno de su madre. Y la sola presencia de Jesús, si la acogemos como Él la acogió, nos santificará. Ahora, no nos engañemos. Para ser santificados por la presencia de Jesús, tenemos que estar en el seno de nuestra madre como Juan estaba. Juan fue santificado, como sabéis, en el seno de su madre. Y de hecho Jesús dice una cosa preciosa: no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en el seno de su madre fue santificado, fue colmado de gracia y bendición. Solamente podemos ser santificados y colmados de gracia y bendición en el seno de nuestra madre, la Iglesia. Fuera la Iglesia es madre, la Iglesia nos tiene que gestar y nos tiene que dar a luz a la vida eterna. Y en ese claustro materno recibimos todo lo que necesitamos para crecer y vivir después en plenitud. Fuera, pues es muy arriesgado vivir. Es una tentación contra cualquiera, ¿eh? Yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. Yo no necesito la Iglesia para nada.
Es mentira. Tú necesitas a la iglesia porque la iglesia es tu madre y la iglesia te nutre y en la iglesia creces y en la iglesia te preparas para nacer a la vida eterna. Entonces los que están fuera de la iglesia, no vamos a entrar ahí porque ese es otro tema y rozamos el misterio, ¿no? Y el misterio de la elección. Y no es asunto nuestro, es asunto de Dios. ¿Cómo se las va a apañar Dios? Para que todos esos nazcan a la vida verdadera. Pero a mí, que estoy en la iglesia, estoy en el seno de la iglesia, conozco a la iglesia, me está llamando a crecer, desarrollarme y nacer para la vida eterna en el seno de la iglesia. Y eso mismo lo tenemos que tener claro. Jesucristo viene ahora a mi encuentro y yo tengo que brincarme en el seno de mi Padre. Y Él tiene la capacidad de hacernos brincar de gozo. Nos está invitando continuamente a la alegría. Y la base de nuestra alegría, la que es inamovible, el cimiento sobre el que edificamos, es uno. Que la alegría se adapta y se transforma y siempre permanece, al menos como un brote de luz que nace, ¿no? En la certeza personal de ser infinitamente amado. La alegría está ahí y la alegría verdadera es tener la seguridad y la certeza de que somos infinitamente amados. Y la segunda parte del anuncio, la segunda parte de ese fundamento es que el amor del Señor no se ha acabado y que su ternura es inagotable. Eso lo tenemos que tener como muy claro y es el fundamento del Adviento, ¿no? Renovar esa seguridad. Soy infinitamente amado con un amor inamovible e inquebrantable. Y mirad, nos pueden quitar la vida. La vida física, ¿no? Viene uno que pega un tiro, yo qué sé. Eso no suele suceder, gracias a Dios, mucho, pero puede suceder. Podrían quitarte la vida física, que sí, es lo más que te pueden arrebatar en esta vida, además de todas las riquezas materiales, te pueden arrebatar la vida física. O sea, a nivel humano quizás es lo más valioso que tenemos, ¿no? La vida humana. Te la pueden quitar, ¿sí? Te pueden dar muerte. Pero el amor de Dios no te lo puede quitar nadie. Nadie, ni siquiera nosotros mismos. Nosotros mismos, cuando pecamos, esto os lo he dicho muchas veces, nos alejamos de Dios, nos alejamos. Y Él respeta nuestra libertad y nos deja, que Dios no nos fuerza a nada, ¿no? Pero soy yo la que me alejo de Él. Él jamás se va a alejar de mí, haga yo lo que haga. Nada ni nadie, ni la muerte, ni siquiera el pecado puede apartarme del amor de Dios, del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo, ¿no? Y eso nos tiene que quedar claro, y esa es la fuente y el fundamento de nuestra alegría. Otro problema que tenemos muchas veces los cristianos es que nos inventamos miles de excusas absurdas para no estar alegres. Nada es excusa para no estar alegres. A ver, cuando hablo de alegría, también esto hay que entenderlo bien, no hablo de un estado de ánimo. Hablo de una decisión libre. O sea, yo decido ser feliz y decido vivir alegre. Por mal dadas que me vengan las cosas, que a veces las cosas vienen mal dadas. Y es que me siento mal, estoy flop, estoy tristona, pues me han pasado una serie de cosas y mi estado de ánimo no es muy allá. Bueno, pues esto significa simplemente que somos seres humanos, ¿no? Y a los seres humanos les pasan estas cosas, ¿no? Pues que unos días están un poco más y otros días están un poco más. Esto significa pues que somos además normales, que si siempre estuviéramos, pues tendríamos algo mal conectado, no iría bien, ¿no? Somos gente normal y el estado de ánimo de una persona
pues puede variar, ¿no? Y se puede ver condicionado por muchas cosas. Vale. Ahora, dejemos de inventarnos excusas idiotas para no ser alegres de verdad. Y hablo de alegría auténtica, no de jolgorio, ¿no? De alegría profunda. Porque muchas veces eso, buscamos montones de condiciones necesarias para estar alegres, ¿no? Y Pablo VI nos decía que, no sé dónde lo decía, es que no me acuerdo ahora cuál es la cita exacta. Bueno, pues donde lo dijera. Lo decía en alguna parte. Es que ahora no lo encuentro. Sí, en una exhortación apostólica que se titulaba Gaudete in Domino, alegraos en el Señor. Bueno, pues Pablo VI en Gaudete in Domino decía que la sociedad tecnológica actual ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero cada vez encuentra más dificultades para engendrar la verdadera alegría, ¿no? Y esto es una verdad como la copa de un pino. Que si esto lo decía Pablo VI en 1965, querría ver yo lo que diría hoy, ¿no? Donde todo es mucho más tecnológico y mucho más frío, ¿no? Más inhumano muchas veces. Y el Papa termina este párrafo diciendo que no deja de repetir aquellas palabras de Benedicto XVI, que son palabras que nos llevan al centro del Evangelio, ¿no? Y que es la finalidad de este encuentro y de este retiro, lo que os voy a decir ahora. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. El cristiano es aquella persona que se ha encontrado con Cristo. No es algo teórico, no es saber muchas cosas, es que tú te encuentras con una persona viva que se llama Jesucristo, y cuando tú te encuentras con una persona puede pasarte dos cosas: que entables una relación con ella o que pases olímpicamente de ella. Vale. El cristiano es aquella persona que se ha encontrado con esa otra persona y ha entablado una relación con ella. La relación puede ser variada. Normalmente empieza siendo de amistad y después puede tomar distintos carices, ¿no? Pero el cristiano es aquel que se ha encontrado con Jesucristo. Y esa es la finalidad de estos días: encontrarnos con Jesucristo. Hombre, pues si yo ya me lo encontré hace mucho tiempo. Bueno, sí, pero lo que pasa es que fue hace mucho tiempo a lo mejor y tenemos que renovar. Y las monjas, teóricamente, no deberíamos encontrarnos con Jesucristo porque tendríamos que estar con Él siempre. Pero eso es la teoría. Luego hacemos lo que podemos. Unos días mejor, otros días peor. Unos días el Señor nos encuentra porque estamos totalmente perdidas, otros días estamos tan perdidas que ni nos enteramos de que lo estamos. Pues de todo puede haber en la vida, ¿no? Porque somos seres humanos y la condición humana pues fluctúa, porque estamos condicionados por un montón de factores, ¿no? Externos e internos, propios y ajenos. Esto es así, la vida es así. Hay que volverse a encontrar con Jesucristo y recordar eso, que viene en camino, que la buena noticia de Dios viene hecha carne, ¿no? En el seno de una mujer, y que si la recibimos con fe, si somos receptivos, si tenemos capacidad de acercarnos a María, como Isabel se acercó, y escuchar cómo ella canta, ¿no? La misericordia de Dios, cómo ella canta el Magnificat, Jesús tiene fuerza suficiente para hacernos brincar de gozo como hizo con Juan, ¿no? Y para santificarnos en el seno de su madre. Tenemos que ser plenamente humanos. Y llegamos a ser plenamente humanos, dice el Papa, cuando somos más que humanos. Cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para poder alcanzar nuestro ser más verdadero, para poder de verdad
encontrarnos con todo lo mejor que llevamos dentro y que muchas veces no sabemos. Y el único que tiene capacidad para hacer que aflore lo mejor de nosotros mismos es Jesús. Jesús y su amor. ¿Por qué? Porque ese amor lo primero que hace es purificar aquello que puede haber no tan bueno en nosotros, y todos tenemos cosas que purificar, ¿no? Cosas que mejorar, cosas que... Pues eso. Primero descubrir, porque a veces tenemos el problema, y esto es sin mala voluntad por parte de muchas veces de la propia persona, sino que somos un proceso, ¿no? Y conocerse a uno mismo es toda una empresa, y a veces no dejas de sorprenderte de ti mismo, ¿no? La luz de Dios para conocernos a nosotros mismos. Y después de la luz de Dios para conocernos a nosotros mismos, la gracia, la fuerza para depositar todo eso que muchas veces nos cuesta, pues en la misericordia de Dios, ¿no? Y claro, lo que decíamos al principio, la misericordia de Dios no es una cosa etérea, que no, sí, bueno, es muy bonito esto, pero bueno, yo, ¿cómo deposito pues por ejemplo, mi pecado, o no mi pecado, sino simplemente mis pobrezas, mis limitaciones en la misericordia de Dios? O sea, ¿esto cómo se hace? No hay que enviar un correo electrónico a nadie, no es virtual, es real. Entonces, ¿cómo se hace? Pues a través de una persona, ¿no? Por eso necesitamos abrir la puerta santa y entrar, ¿no? La fuente de la misericordia brota del corazón de Jesucristo, ¿no? El corazón de Jesucristo es la misericordia de Dios hecha hombre, encarnada, ¿no? Y entonces tenemos que abrir esa puerta santa, traspasar este umbral y arrojarnos a la misericordia de Dios manifestada en el corazón de Cristo Jesús, sabiendo que todo, absolutamente todo, ahí queda borrado, no solo perdonado, borrado, olvidado. Hay una oración que la leí hace muchísimos años, es que ni me acuerdo dónde la leí, yo no sé si fue una estampa, un libro, no lo recuerdo, pero recuerdo que en su momento, estoy hablando, pues a lo mejor 20 años, o sea, hace muchísimo, yo no sé si siquiera era profesa cuando encontré esto, muchísimo, no sé si era novicia o profesa temporal, o sea, que quiere decir que haya oído, ¿no? Pero me llamó tan poderosamente la atención que la copié en un papelito, tuve ese papelito muchísimo tiempo en la celda, en el bolsillo. Cuando se me estropiciaba el papelito porque estaba asqueroso, lo volví a copiar en otro papelito, ¿no? Entonces y me la aprendí de memoria y la sigo usando porque quizás ha sido uno de los puntos de apoyo más consoladores en los peores momentos de mi vida, en los buenos también, pero sobre todo en los momentos difíciles de mi vida, ¿no? Porque, a ver, yo os pregunto una cosa, ¿qué persona no ha hecho algo alguna vez que dices, es que me daría una torta, porque ¿para qué hice esto? ¿Por qué? Pues porque todos cometemos errores, ¿no? Es propio del ser humano errar, cometer errores. Pero ante esos errores nos podemos morir de la angustia, de la desesperación y no volver a levantar cabeza nunca más. O decir, bueno, pues cuando uno se tiene una piscina y toca fondo y coges impulso para arriba, ¿no? Y vuelves a subir. Y en esos momentos de error, de malestar, de equivocaciones, que yo he cometido muchos en la vida, no tengo ningún problema en reconocerlo y admitirlo, lo que pasa que, bueno, gracias a Dios, siempre la misericordia de Dios ha sido más grande que todas mis meteduras de pata juntas y va a seguir siendo más poderosa que todas las fechorías que yo pueda organizar, ¿no? Pues en esos momentos difíciles, estas palabras me han ayudado mucho, ¿no? Y dice así la oración, la frase, el Señor, todas aquellas cosas que dije y no debía haber dicho, que sucedieron y no debieron suceder, que fueron y nunca tuvieron que ser, todas las arrojo en el olvido infinito de tu corazón, con la confianza absoluta
de que todo quedara borrado. ¿No os podéis imaginar? No es una súper maravillosa oración, ¿no? Es una frase un poco larga, ¿no? Una oración breve, como lo queráis llamar. La paz que en determinados momentos difíciles de mi vida me han dado esas palabras, ¿no? Y repito, de verdad que he hecho muchas veces después de, ¿pero dónde saqué yo esto? Es que ni me acuerdo. Sé que en un momento dado lo vi, me impactó y lo copié, ¿no? Pues la fuerza que a mí me han dado. Y ahora de cara al jubileo de la misericordia, pues yo creo que quizá, si siempre en mi vida esa oración, esas palabras han estado presentes, como que en este momento adquieren su máxima relevancia, ¿no? Su máxima actualidad, pues ahora mismo tienen como más fuerza, al menos para mí, ¿no? Y vivirlo así, ¿no? Cualquier cosa que tengamos, cada uno sabe, si aprovechamos estos días pues para rezar, para reflexionar, pues aunque convivamos, aunque compartamos, aunque estemos, aunque charlemos, pues también la capilla siempre está abierta, entonces, bueno, en la medida de lo posible, cada uno libremente, ponernos delante del Señor y decirle, es que todo eso que tú sabes, queda arrojado en el olvido eterno. Entonces, si quedan arrojados en el olvido eterno del corazón del Señor, seamos mínimamente y no estemos nosotros barrenándonos con los porqués, los paraqués y dando vueltas, ¿no? No, estamos llamados a la alegría y a esa confianza absoluta en que todo queda borrado y todo ha quedado, pues eso, olvidado, en un olvido que es eterno. Que los hombres somos como somos, entonces muchas veces medimos a Dios por nuestra cinta métrica, ¿no? Como yo me olvido de las cosas, pero no tengo amnesia, a veces me vuelvo a acordar de ellas, y vuelvo a empezar la pirula, y vuelvo a montar toda la película, y bueno, todo el follón que se monta a veces cuando empezamos a recordar, a dar vueltas, pensamos que Dios obra igual. No. Él, gracias a Dios, es Dios. Entonces no es como nosotros, ¿no? No. Su olvido es verdadero, es eterno. Entonces, no estemos todo el rato barrenándonos, machacándonos, recordando las cosas y sobre todo recordándoselas al Señor. Esto es como un chiste que me contó una vez, una señora que se pasaba las horas en la iglesia, de rodillas en un banco diciendo, oh Señor, perdona mis pecados, olvida mis pecados, Señor, Señor, no tengas presentes mis pecados, y tú le das el tipo. Y ya sale una voz del sagrario diciendo, hombre, hago lo que puedo, pero si no me lo estuviera recordando todo el rato, pues algo así, ¿no? Pues no nos podemos poner delante del Señor, venga, y no, Señor, gracias por todo lo que me das y por todo lo que pones delante de mí, todo es nuevo, Él viene y hace nuevas todas las cosas, hace nueva mi vida cada día, hace nueva mi ilusión cada día, hace nueva mi vocación cada día, hace nueva mi entrega cada día, hace nuevo todo cada día, pues deja ya lo viejo y lo pasado en el pasado, y arrójalo en el juicio de Dios, en la misericordia de Dios, y sigue para adelante. Porque además, si vamos caminando, mirando para atrás, la torta que te pega siempre es gorda. Para atrás no hay que mirar ni para coger impulso, solo hacia adelante, ¿no? Y ese es un error que cometemos las personas en general y los cristianos muchísimo, ¿no? Y yo creo que con esto ya me callo. No he empezado con la bula de la misericordia todavía.